Buenos días con todos. Vamos a empezar esta sesión de balance de materia y energía. El día de hoy revisaremos una nueva parte que es la introducción. Vamos a ver diagramas de bloque y diagramas de flujo y cómo se los analiza. Ese es el tema de esta clase. Por lo tanto, los objetivos, primero va a ser diferenciar, definir qué es un diagrama de bloque, qué es un diagrama de flujo, cuáles son las diferencias entre estos dos diagramas. Y luego vamos a analizar las partes que tiene un diagrama de flujo cuando nos referimos a procesos químicos, es decir, procesos en los que intervienen transformación de materia. En primer lugar, tenemos un diagrama de bloque de un proceso. ¿Qué es un diagrama de bloque? Es uno de los diagramas más simples que se pueden realizar cuando tratamos de analizar un proceso industrial o en realidad puede ser cualquier tipo de proceso. Nos permite visualizar la información disponible, las incógnitas tal vez que debo considerar, que necesito calcular, y nos permite reducir errores al momento en que yo diseño o analizo un determinado proceso, un sistema o lo que sea mi objeto de estudio. Esta es justamente una fotografía, una imagen de cómo se ve un diagrama de bloque de proceso. Como vemos en un diagrama de bloque, no es nada más que varias flechas que se conectan a bloques y lo que nos representan estas flechas que observamos aquí son líneas de flujo. Puede ser un flujo másico, un flujo molar, un flujo volumétrico. Lo que nos indica es qué componentes se están transportando desde un determinado sistema hasta otro y cuáles son las entradas principales, las salidas principales. Al ser un proceso reactivo, es importante mencionar dentro del diagrama de bloque la reacción, ¿no? Saber cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, porque de esa manera puedo deducir qué es lo que se encuentra dentro de este diagrama, cuál va a ser mi objeto de estudio, qué datos tengo, qué datos me hacen falta, ¿no? Es bastante simple. ¿Qué recomendaciones sugerimos al momento de dibujar un diagrama de bloque? La idea de realizar un diagrama de bloque es tener una representación en forma de esquema de un proceso, de un sistema, de lo que sea mi objeto de estudio. Vamos a asignar a cada operación un bloque y dentro de este bloque, estos bloques van a estar comunicados unos con otros con flechas. Justamente estas flechas nos indican el flujo. Estas corrientes, estas flechas, estos flujos tienen que estar numerados para poder identificar luego cuando hago un análisis más detallado a qué flujo me estoy refiriendo, ¿ya? Bloques y flechas y todo tiene que estar numerado. Adicionalmente, cuando tengo equipos de separación, sobre todo, estos equipos se caracterizan porque voy a obtener, a partir de una o varias corrientes, voy a obtener productos con diferentes características. Y siempre vamos a obtener productos que son livianos, productos que son pesados. Los productos pesados se los recomienda colocarlos en la parte inferior del bloque, mientras que los productos livianos tienen que ir en la parte superior del bloque. Las salidas nos referimos, ¿no? Vamos a colocar aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo esto que es una alimentación, tengo un bloque que representa un proceso de separación. Esta separación puede ser física, química, y vamos a obtener como resultado al menos dos corrientes, ¿no? Pueden ser más, pero al menos vamos a tener dos corrientes si es que esto se trata de un proceso de separación. A lo que nos referimos es que todos los componentes que sean livianos van a venir por la parte superior y todos los componentes que sean pesados los vamos a ubicar en la parte inferior. Esta es la forma de representar un proceso de separación con un diagrama de bloque. Importante también incluir la reacción química, como les había mencionado, y el balance de materia básico. ¿A qué nos referimos con el balance de materia básico? Bueno, la utilidad principal de este diagrama de bloque es que yo voy a obtener una idea clara
de las cantidades de componentes que ingresan y las cantidades de componentes que salen, ¿no? Si es que no las tengo, bueno, y la idea de dibujar un diagrama es justamente identificar cuáles me hacen falta y poder calcularlas. Aquí nuevamente tenemos el esquema que les había mencionado. Aquí vemos estas recomendaciones, ¿no? En el separador, en los dos separadores, por ejemplo, en el primer caso vemos que los gases están por la parte superior, salen por la parte superior del bloque porque son livianos y yo esperaría que por la parte inferior obtenga líquidos. Y en el segundo separador vemos que por la parte superior sale benceno y por la parte inferior debería salir tolueno. El benceno es más ligero que el tolueno, por lo tanto, observamos que el benceno sale por la parte superior de este bloque. Vemos también cantidades, las más importantes, las más representativas. Vemos cuánto ingresa de tolueno, cuánto ingresa de hidrógeno, vemos cuánto sale de gas, vemos cuánto sale de benceno. A eso nos referimos con el balance de materia básico, principales cantidades nada más. De seguro, estas corrientes no tienen solamente benceno, solo gases, solo tolueno, solo hidrógeno. De seguro tienen algún otro componente adicional. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar estos diagramas de bloque? Que en realidad son los que más vamos a usar a lo largo de este curso. La ventaja que tienen es que simplifican mucho al proceso. Y aquí tenemos un ejemplo. Para el caso del segundo separador, vemos un bloque, nada más. Pero dentro de ese bloque, en realidad, tienen que estar involucrados muchos equipos. Y si es que observamos más a detalle, ese bloque en realidad lo que representa es una torre de destilación, pero una torre de destilación no va sola. Una torre de destilación necesita intercambiadores de calor, necesita equipos de separación de fases, necesita un bombeo para que se puedan movilizar los líquidos y obtener los productos que deseo, ¿no? Por eso es que nosotros en esta unidad, bueno, en todo el curso en realidad, vamos a trabajar con bloques. No nos interesa todavía ser muy detallistas en cuanto a lo que constituye ese bloque, porque no estamos diseñando, no estamos analizando en realidad cuál es el funcionamiento preciso, exacto de cada uno de estos componentes. Solo queremos conocer qué cantidad de materia ingresa, qué cantidad de energía sale de cada uno de los procesos de forma global. Nosotros vamos a analizar todo de una forma macro. La diferencia con el diagrama de flujo ya es mucho más detallado. Aquí sí ya voy a tener más equipos que intervienen dentro de cada bloque. Y para eso vamos a considerar tres puntos importantes, que son los que tienen un diagrama de flujo. ¿A qué nos referimos con la topología? Nada más que dibujar los equipos, tal y como vemos aquí en la representación de columnas, de reactores, y cómo se conectan unos con otros mediante flechas. Y nuevamente, las flechas lo que nos indican son los flujos, flujos másicos, flujos volumétricos, flujos molares, que ingresan, que salen de cada una de estas unidades. Esa es la topología del proceso. También vamos a ver que encontramos la información de servicios. Servicios, ¿qué es un servicio? Ya vamos a ver un poco más adelante qué es un servicio, pero encontramos los servicios y también tenemos en este diagrama de flujo las numeraciones, eso no va a cambiar. Todas las corrientes tienen que estar numeradas para luego yo tener la información de estas corrientes en una tabla anexa, ¿no? Ese también es el fin de un diagrama de flujo, colocar los balances de materia, de energía y que ocurren en todo un sistema. Y también tiene información de equipos, nos interesa tal vez conocer cuáles son los materiales, cuáles son las dimensiones de los equipos, cuál es el diámetro, cuál es la altura, cuáles son las especificaciones, en qué rango opera el equipo. Todo eso ya se puede encontrar dentro de un diagrama de flujo de proceso, ¿no? Como vemos, uno de los elementos más importantes son los equipos, tengo que representar equipos. Y justamente el libro de Thornton, la guía que ustedes tuvieron que revisar para esta clase,
menciona varios dibujos, varios esquemas que nos permiten representar equipos. En el caso de columnas, aquí vemos todas estas son columnas, cada una me indica un específico tipo de columna. Tengo reactores, tengo diferentes tipos de reactores, reactores continuos, discontinuos, batch, con lecho empacado, igual columnas, columnas de absorción, columnas de destilación, columna con empaque, columna con platos, una infinidad de columnas, ¿no? Entonces vemos que ya tiene que presentarme una información más detallada, un diagrama de flujo. Y solo viendo el dibujo, yo podría distinguir, esto es una torre con platos, por ejemplo. No, esto es un reactor batch, simplemente observándolo. Esa es la gran ventaja que nos dan estos diagramas de flujo de proceso. Y como vemos que hay muchos equipos que van a estar involucrados, tengo que numerarlos también, tengo que identificarlos para que en caso de que ocurra algún desperfecto, algún análisis que tengan que hacer, sepa exactamente de qué equipo estoy hablando. Porque en un proceso voy a tener diferentes equipos y muchas veces varios del mismo equipo con las mismas características, con las mismas especificaciones, todo idéntico, cambiará por ahí en alguna cosa, pero pueden ser completamente idénticos. Por ejemplo, bombas. Puedo tener muchas bombas dentro de un proceso. ¿Y cómo sé a cuál me refiero? ¿Cuál tiene el problema? ¿Cuál quiero analizar? Tengo que numerarla. Tengo que darle una identificación. Y justamente el libro de Thornton nos muestra una forma en la que podemos identificar a estos equipos. Esta forma de identificar menciona tres partes principales. Primero, es una letra. La primera forma de identificar a un equipo es con una letra. Y esta letra tiene que estar referida al tipo de equipo. En el caso de reactor, por ejemplo, usamos una R. Si es una bomba, una P. Si es que es una columna, una T, por ejemplo. Y entonces así podemos identificar qué equipo es, ¿no? Aunque en realidad solamente con la figura yo ya podría saberlo, para identificarlo colocamos esa primera letra. Luego vamos con un número. ¿Qué es lo que nos recomienda el libro de Thornton para darle la numeración a cada equipo? Esta bibliografía nos dice que a todo un proceso, que puede ser pequeño, puede ser grande, lo dividamos en secciones, ¿no? Hablemos de un proceso de producción de yogur, ¿ya? Para producir un yogur, yo necesito una etapa inicial donde reciba las materias primas, verifique su calidad y demás. Esa sería una sección 1, sección en la que yo recibo materias primas. Luego vendría una sección tal vez 2, donde ya ocurre el proceso de por sí, donde obtengo los reactivos, donde obtengo los productos, todo lo que tiene que ver con, obviamente el yogur se hace en un reactor. No lo conocemos con ese nombre, pero sí es un reactor, porque ocurre una reacción en la que yo descompongo la leche, ¿no? Entonces se necesita un reactor. Esa sería mi segunda sección. Y luego tal vez tendría otra sección de almacenamiento, por ejemplo. Tengo que envasar el producto, puedo envasarlo en diferentes presentaciones, en diferentes tamaños. Esa sería una sección 3. Y por último, tal vez una sección en la que ya se encuentra el despacho nada más del producto. Entonces, Turton nos dice, divida todo su gran proceso en secciones. A cada sección dele una numeración. Supongamos aquí, en este caso, el primer número me indica la sección 1. La sección 1, por ejemplo, podría ser la recepción de materias primas, tratamiento de materias primas, acondicionamiento de materias primas. Y luego hay que asignar un número específico al equipo. Si es que resulta que tengo 5 bombas en esta sección 1, bueno, entonces a cada una le voy a poner numeración. 1, 2, 3, 4, 5. Eso viene los siguientes dos números, ¿no? Si es que tengo 10, bueno, sería el equipo 110, por ejemplo. Si tengo 15, el máximo sería 115. Quiere decir que el equipo se encuentra en la sección 1 y es el número 15, está numerado dentro de esa determinada sección. Y por último, esta última parte ya es un poco opcional, dependerá de la naturaleza del proceso. A y B, que se refiere
a unidades paralelas. Estas unidades paralelas las encuentro normalmente en etapas críticas, etapas que no pueden fallarme, etapas que siempre tienen que estar operativas. Un ejemplo, cuando vamos a los campos petroleros y vemos que que están exportando, que están explotando, más bien dicho, el petróleo, están sacando el petróleo de los yacimientos, ¿no? Básicamente la operación que tienen ahí es colocar una tubería y comenzar a extraer, ¿no? Imaginémonos que de repente esa bomba que está transportando el petróleo deja de funcionar. Imagínense cuánto dinero se podría perder si es que de repente la bomba deja de funcionar. Ese es un proceso muy crítico. Necesito tener siempre una unidad paralela. ¿Ya? Y dependiendo de la importancia que tenga el equipo, puedo tener hasta 3, 4 o incluso muchas más, ¿no? A esas unidades paralelas ya las llamamos A, B, C, D. Y normalmente pasa que una está operativa y las otras están como respaldo. O dos están operativas y una está igual como respaldo. Quiere decir que tal vez están transportando el mismo componente, está ocurriendo exactamente lo mismo en los dos equipos, tienen la misma función, pero la una siempre está como respaldo en caso de que ocurra cualquier imprevisto dentro del sistema. Esa es la forma en la que numeramos. ¿Qué otra información importantísima vamos a encontrar dentro de estos diagramas? El número de las corrientes, obviamente tenemos que numerar las corrientes, es importante para luego yo poder conocer qué hay en cada corriente, tienen que estar numeradas. Presiones, temperaturas, también súper importante. Estado de agregación, también es importante. Y algunas ocasiones, como vimos en el caso de los diagramas de flujo, hay corrientes que suben, hay corrientes que bajan. Sé que una es livianos, la otra es pesados, pero pueden ser gases o pueden ser líquidos livianos, ¿no? Entonces, por eso también esa información la vamos a ver aquí en el diagrama de flujo. Vemos también propiedades como en ocasiones vemos viscosidades, densidades y variables de este tipo, tanto físicas como termodinámicas, tal vez capacidades calóricas, entalpías en el caso de que se presente el diagrama de balance energético. Esas son algunas de la información que vamos a ver, ¿no? Y los flujos, ¿no? Esta es la mitad, bueno, tal vez la tercera parte de lo que es un diagrama de flujo de proceso. Entonces aquí vemos corrientes numeradas y componentes que entran, componentes que salen principales, ¿no? También tenemos los equipos. Cada equipo, como ven, tiene una numeración, tiene una identificación. También vemos aquí algo importante como son los servicios, ¿no? Bueno, ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Y esta es la otra parte del diagrama de flujo. Estas son las partes más básicas, como les menciono, un diagrama de flujo puede ser mucho más complejo, debe tener este diagrama, esta tabla que nos muestra todos los componentes que están presentes en cada corriente. Aquí, por ejemplo, vemos corriente 1. Corriente 1 dice que tengo tolueno y efectivamente en la corriente 1 tengo tolueno. Vemos alguna más compleja, tal vez la corriente 6. Si vemos esa corriente 6 que sale del reactor, ingresa a un equipo la corriente 6 sale del horno, ingresa a un reactor. Vemos que esa corriente 6 ya tiene un poco más de componentes, ¿no? Tiene hidrógeno, tiene metano, tiene benceno, tiene tolueno, tiene todos estos componentes. Y por eso es tan importante esta información, ¿no? Esta es la básica, la que nunca puede faltar. El dibujo, obviamente, todo numerado, identificado. Luego, la información de las corrientes, presiones, temperaturas, como vemos aquí, y flujos. Dependiendo del proceso, me interesará tal vez conocer flujos másicos, en otros flujos molares, en otros tal vez serán más importantes los flujos volumétricos, ya depende de la naturaleza con la que esté analizando ese caso específico, ¿no? Y claro, puede haber mucha más información. Si yo añado información de equipos, por ejemplo, necesito otra tabla completamente diferente donde se muestre
las características de cada equipo, por ejemplo. Y aquí están las utilidades que les mencionaba. Como vimos en este diagrama, por ejemplo, vemos que en los intercambiadores de calor tienen algo adicional. Observemos aquí. Este intercambiador tiene un HPS. Aquí tenemos aire. Aquí tenemos FG. Vamos a ver qué es. Aquí, por ejemplo, CW. Todos estos se llaman servicios y nos permiten mantener operativo el proceso. Aquí tenemos los principales. Por ejemplo, veíamos en el primer caso HPS, eso es vapor de alta presión. Aire, bueno, obviamente es aire. FG, fuel gas, gas combustible. CW, cooling water, eso quiere decir agua para enfriar. Y todos esos son servicios. Aquí tenemos muchos más, ¿no? Agua de enfriamiento, agua refrigerante, gas natural, por ejemplo, aceite combustible y los diferentes tipos de vapores, de alta presión, de media presión, de baja presión, cada uno en función de lo que quiera realizar dentro del proceso, ¿no? Son bastante importantes estas utilidades dentro de cualquier proceso, al menos vapor. Vapor encontramos en todo proceso, por pequeño que sea, por industrial que sea, por gran escala, baja escala, siempre vamos a encontrar vapor. Y por eso sí vale la pena conocer los rangos en los que se manejan estos vapores, este tipo de vapores. Si es que es un vapor de baja presión, por ejemplo, yo sé que voy a alcanzar máximo unos 150 grados. Si es un vapor de media presión, ya llego un poquito más, casi 200 por ahí. Si es que estamos hablando de un vapor de alta, 260. ¿Qué pasa si es que necesito calentar algo sobre los 260, por ejemplo? Veo que vapor no voy a poder utilizar. Tengo que buscar otro fluido que me permita realizar este calentamiento. ¿Qué usaría? Supongamos que yo quiero llegar a una temperatura, no sé, 350 grados centígrados. Algo quiero calentar a 350 grados centígrados. ¿Qué podría utilizar en ese caso? María Carolina Espinosa. ¿Qué se le ocurre utilizar para llegar a 350 grados? María Carolina Espinosa. ¿Está? Un de calor. ¿Qué? Un intercambiador de calor. Claro, obviamente, ¿no? Todos lo que estamos hablando, el vapor, todos tienen un intercambiador de calor. Pero ¿con qué caliento? No, ¿alguna idea? Un medio de transferencia de calor. Sí, esa es la pregunta. ¿Cuál? A ver, Melanie Mero. Melanie Mero. ¿Qué opina? ¿Con qué caliento? Si quiero llegar a 350 grados centígrados, ¿con qué caliento? Dígame, le escuché muy bajito lo que me dijo. ¿Me escucha a mí? Sí, ahora sí. Ok, con un horno. No, mencionamos que estamos usando un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, a ver, pongámoslo tal vez un poco de una forma más gráfica. Yo tengo un componente, sea cual sea este componente X. Yo quiero calentar este componente hasta 350 grados centígrados. Ese es mi objetivo. Voy a utilizar un intercambiador de calor y entonces, ¿con qué caliento? ¿Ya? ¿Ahí está clara la pregunta? ¿Puede ser gas natural o combustible? Gas natural, gas combustible. No tanto. ¿Por qué no tanto?
Vamos a ver, tal vez como gas combustible, tal vez no. Porque para utilizar gas combustible directamente, yo eso lo hago en un horno. No me salió tan bonito, pero ese es un horno, ¿no? Entonces yo aquí utilizo aire y utilizo por ejemplo, el metano, el gas, cualquier combustible. Ya, entonces directamente con estos no, porque tengo que primero combustionarlos, ¿no? Y no los puedo usar en un intercambiador. O sea, un intercambiador no tiene esa función en la que yo puedo colocar, como en este caso, un combustible, aire y que, claro, esto sí me permita calentar a súper altas temperaturas, sí, esto sí. Pero si utilizo un intercambiador de calor, ¿qué podría usar? Sería lo que está ahí en la lista, lo que dice medio de transferencia de calor orgánico. Medio de transferencia de calor orgánico. Sí, podría ser, sí. Es una buena. Profe, ¿no podría ser vapor de alta presión? No, porque el vapor de alta presión llega solamente hasta 260 grados centígrados. Miss, ¿y alguna sustancia que tenga un punto de ebullición alto? Como algún, no Ajá, sé. ¿cómo qué? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo que? O sea, sí, es un medio de transformación orgánica, como dice aquí, Los aceites, las es soluciones. los aceites. Un aceite, por ejemplo, tiene normalmente un punto de ebullición bastante alto y nos permite calentar un fluido. Sí, por ejemplo, si quiero utilizar un intercambiador de calor, necesito algo que me permita llegar a una alta temperatura. Los aceites, por ejemplo, sí es una buena opción. Otra opción, y va por este gráfico que les puse acá, ¿no? Yo tengo aquí combustible. El combustible tiene que consumirse con aire, pero ¿qué es lo que obtengo de aquí? Aquí yo siempre voy a obtener unos gases de combustión. En la primera clase algo hablamos de esto, ¿no? Gases de combustión. Que si yo estos gases de combustión los libero a la atmósfera, bueno, estoy perdiendo cualquier cantidad de dinero porque estos gases tienen un alto poder calórico. Salen a una temperatura súper alta, ¿no? Entonces hablamos que aquí estamos por, no sé, mayores a 500 grados centígrados, dependiendo del combustible, ¿no? Hay algunos que llegan mucho más, otros que no tanto, pero depende del combustible. Yo aquí tengo una potencial fuente de calentamiento. Súper importante esta fuente de calentamiento. Y esta fuente de calentamiento la puedo utilizar ahora sí, tal vez en un intercambiador de calor. ¿Ya? Ejemplos. Bueno, continuamos. ¿Cómo analizamos un diagrama de flujo de proceso? ¿Qué es lo que nos interesaría ver? ¿Qué es lo que yo debería fijarme cuando tengo un diagrama de flujo de un determinado proceso? Son los siguientes puntos. El camino de los reactivos, vamos a identificar cuál es el camino de los reactivos. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a seguirle al reactivo desde que ingresa al proceso hasta que llega al reactor, ¿no? ¿Por qué hasta que llega al reactor? Porque cuando llega al reactor es cuando se transforma y voy a obtener luego un producto distinto, ¿no? Algo distinto. Y claro, también me interesaría ver qué es lo que le pasa al producto, qué equipos, qué proceso sigue el producto para al final tenerlo al 100%, muy cercano a una concentración del 100%, ¿no? También vamos a identificar puntos de mezcla, puntos de división. Vamos a identificar lo que son reciclos, bypasses. Y vamos a ver que cuando yo observe un diagrama de flujo, solo con el gráfico, solo viendo el gráfico, sin ver corrientes, sin ver nada de datos, yo podría ya saber si es que lo que ocurre dentro de ese reactor es endotérmico o es exotérmico, solo viendo el gráfico, ¿no? Que nos ayuda mucho en el análisis, ¿no? Porque ¿qué pasaría si es que le dan el diagrama y le dicen, ingeniero, ¿qué hacemos? ¿Subimos o bajamos la temperatura del reactor? ¿Qué conviene más? Bueno, solo con el diagrama se podría saber qué tipo de reacción es y por lo tanto saber si es que conviene disminuir o aumentar la temperatura, ¿no?
Y vamos a dividir las etapas principales. Vamos a hallar las etapas principales, ¿no? Dentro de un diagrama. Tenemos el diagrama de flujo. Como vemos, flechas que representan flujos de materia. Vemos equipos, cada uno con una numeración. ¿Y qué más vemos? Bueno, aquí está todo un determinado proceso. No todas las corrientes están numeradas, esa es la desventaja de este diagrama, pero tal vez las principales sí. Y vamos a utilizar las principales. Habíamos mencionado el camino de los reactivos. Vamos entonces a graficar, a identificar el camino de los reactivos. Para identificar el camino de los reactivos, primero tengo que hacerme la pregunta, ¿cuál es el reactivo principal? El reactivo principal, tal vez otro nombre, el reactivo limitante. Y a este le voy a seguir dentro del diagrama de flujo. En este caso, el reactivo principal, el limitante, va a ser el tolueno. Entonces, vamos a ver, el tolueno ingresa en la corriente 1, este vendría a ser el camino. Luego hace esto, luego viene por acá, y llegamos al reactor. Entonces, hasta aquí llega el tolueno, porque yo sé que en el reactor ya se va a transformar en benceno. Y esto lo conocemos como el camino de los reactivos. Describamos, entonces, demos una descripción hablada de cuál es el camino de los reactivos. A ver, ¿quién le pregunté? Espinosa, que no me contestó, Espinosa. Describamos el camino de los reactivos. ¿Qué es lo que hace el tolueno? ¿Pasa por dónde? ¿Qué ingresa a qué equipo? ¿Sale de qué equipo? ¿Usando qué medio de calentamiento, enfriamiento? Vamos a describir el camino del reactivo, tolueno. ¿No me escuchan? Entonces la siguiente persona, Mero. No, profe, sí le escuché, a ver, ya. Ya, sí me contó. Ya. A ver, primero entra por un tanque de almacenamiento. ¿Qué se llama? Tanque de almacenamiento. ¿Qué se llama? Según el diagrama, ¿cómo se llama ese tanque de almacenamiento? TK101. Ajá, ya. Luego, Luego ingresa a una bomba. ¿qué se llama? P101AB. Ya. ¿Qué quiere decir AB? Que tiene otro medio de respaldo, una unidad de respaldo. Ya. Luego, Luego va otro flujo, el flujo 2, y entra a un intercambiador de calor. ya. ¿Para qué el intercambiador de calor? Para aumentar la temperatura. ¿Y cómo sabe que estamos aumentando la temperatura? Porque ahí dice HPS, que significa altas presiones. Vapor de alta presión. ¿Ya? ¿Y luego? Luego otro flujo entra a un horno. ¿Ya? ¿Para qué será el horno? Para calentarlo. ¿Ya? ¿Y luego? Y luego el otro flujo entra a un reactor. Entra un reactor. Ya. Nada más, ¿qué usamos en el horno para calentar? ¿Alguna sustancia orgánica? No. Aire Aire y gas. Ajá, gas combustible. Aquí justamente está pasando lo que les comentaba en el gráfico anterior. Tengo un horno, estoy combustionando el aire y el gas. Eso se combustiona y producto de esa combustión, los gases de combustión, es lo que me permite calentar esta corriente 4, ¿no? Corriente 4. 4, sí, 4. Listo. Ese vendría a ser el camino de los reactivos y lo podemos describir, ¿no? El reactivo ingresa a tal lugar y demás.
Ya creo que solamente nos queda una preguntita. ¿Qué hace la bomba? Para que Miss, se bomba? Miss, una pregunta. Sí. En la torre 1, en la T101, sale la flecha del camino 11, por así decirlo, donde regresa otra vez donde se está almacenando. Ahí no se podría decir que todavía habría de residuo tolueno que regresa, ¿no? Ah, sí, seguro. De seguro que va a haber tolueno. Ningún reactor me da una conversión del 100%. Eso de seguro. Entonces igual se podría decir que todavía se escapó algo de tolueno después del camino que se ha marcado, ¿no? Para que haya llegado hasta la torre. No, o sea, el camino de los reactivos lo describimos hasta que llegue al reactor, independientemente si es que el reactor tiene una conversión del 100%, del 50%, del 10%. Lo que queremos saber es hasta qué punto llega al reactor. ¿En qué punto llega al reactor? Ahí yo sé que va a ocurrir una conversión. ¿Cuánto? No lo sé. Nunca va a ser del 100%, eso sí es seguro, ¿no? Pero cuando hablamos del camino de los reactivos, queremos conocer qué pasa con el reactivo hasta antes de que se transforme. Ya, listo. Bueno, entonces vamos ahora sí, camino de los productos. Ahora sí, mero. ¿Cómo seguiríamos el camino de los productos? ¿Cuál sería el camino de los productos? Como vemos, no es nada más que señalar las líneas de flujo, los equipos por los que se mueve el producto. ¿Qué tendríamos que señalar? ¿Qué debería yo señalar en este diagrama? Para seguir el producto, Ajá. Producto. A ver, sería la línea 15. A ver, la línea 15. ¿Cuál línea? Que mucho tiempo. A ver, de aquí sería la línea, la azulita, a la 9. Ah, ya. 9 para seguir hasta el producto. 9, ahí entra al Continúa. intercambiador, ajá, Sí. al recipiente, ¿Para arriba o para abajo? al otro, para abajo, Ya. ¿Y aquí? ¿Para arriba o para abajo? para abajo. Entra al otro intercambiador ¿Y aquí? ¿Para arriba o para abajo? y para arriba. ¿Ya? ¿Y aquí? Para Por abajo. la 19 por la 14. Por la 14. Ahí ¿Ya? vuelve. ¿Y ahora? Estoy aquí. De ahí no sería la 15. Aquí. Y de esa manera he marcado el camino de los productos. ¿Ya? Por supuesto que puede haber benceno en las otras líneas, de seguro que puede haber benceno, ¿no? Pero lo que nos interesa saber es qué camino sigue el producto desde que sale del reactor hasta que obtenga una corriente con un porcentaje bastante representativo, casi del 100% del producto, que en este caso es el benceno. El benceno, el producto de interés. Y nuevamente, puedo tener varios productos, de seguro que tengo varios productos. ¿Qué producto tengo que seguir? El más importante, el que voy a vender, el que luego voy a procesar. Ese es el producto que considero para dibujar el camino de los productos. Listo, eso en caso en el camino de los reactivos, camino de los productos. Ahora analicemos un punto de división y un punto de mezcla. ¿Cómo representaríamos un punto de mezcla? ¿Qué es un punto de mezcla? ¿Qué se entendería como punto de mezcla? Mariana Saldarriaga. Mariana Saldarriaga, ¿me escucha?
Mario Tocagón. Al tambor de reflujo. El es 112, creo que. No lo entendí muy bien. ¿Y qué es un punto de mezcla? ¿Dónde se mezclan los reactivos o se homogeneiza la mezcla? Es un punto donde se mezcla. A ver, tal vez cambiemos un poquito la pregunta. ¿Cómo representaría un punto de mezcla? Vamos el punto. Ya, ese es el punto. Con lo que hemos visto, ¿cómo dibujaríamos, cómo interpretaríamos un punto de mezcla? ¿Qué es una mezcla? Unión de varias sustancias. Le escucho un poquito entrecortado. ¿Me puedes repetir? Donde se unen varias Ya. sustancias. Un punto de unión. Mezcla, unión. Ya. Sustancias. Bueno, más que sustancias, lo que nosotros vamos a llamar, más que sustancias, corrientes. ¿Cómo representamos las corrientes? Con flechas. Estas corrientes, estas flechas son flujos másicos, volumétricos, molares, son flujos. ¿Ya? Entonces, un punto de mezcla puede representarse, aquí está el punto, mezcla que es unión. Tengo aquí tal vez la corriente 1, tengo aquí la corriente 2, puedo tener incluso más corrientes las que yo tengo. ¿Ese? ¿Qué le falta a esto para que sea un punto de mezcla? Mario. Un lugar en que se contengan las sustancias. Otra flecha, ¿no? Bueno, la salida. Es exactamente, otra flecha. Porque si veo que tengo todas estas tres entradas y no hay salida, quiere decir que desapareció la materia, ¿no? Lo cual no es cierto. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Y justamente eso es lo que podemos observar claramente aquí con algo tan sencillo como esto, que es un punto de mezcla. Listo, entonces eso es un punto de mezcla. ¿Qué pueden contener estas corrientes? Bueno, lo que sea, puede tener un solo componente tal vez, pueden tener 2, 3, los componentes que sean, ¿no? Ese es un punto de mezcla. No tengo limitante en las corrientes que ingresan, en los flujos que ingresan a ese punto. Pero ¿qué pasaría con 4? Con esta corriente 4. ¿Qué debería haber ahí? A ver, Mariana, que dice que tiene un poco mala la conexión. Escriba por el chat, Mariana, escriba por el chat y me dice, ¿qué debería haber en esta corriente 4? Considerando, claro, los datos que están aquí graficados, ¿no? Mariana, ¿me escucha? Escriba en el chat, Mariana. Ya, nos dice que E4 debería tener A, B, C y D. ¿Qué pasaría si es que yo al momento en que analizo este punto digo que 4 tiene A, B y C? No, A, B, C, D, no hay D. Bueno, primero no hay D. ¿Qué pasaría si es que yo digo que aquí en la corriente número 4 tengo A y B? Que se está perdiendo. Que se está perdiendo. O están reaccionando y se están yendo a otro lado. Están reaccionando, se están yendo a otro lado. Bueno, primero, sí, podría representar eso, ¿no? Que tal vez aquí hay alguna reacción, algún proceso, algo que está haciendo que
que la materia, que la cantidad de A, más bien dicho, que C desaparezca, ¿no? C aquí desapareció, entonces quiero decir que debería haber alguna reacción. Más bien el punto al que quiero llegar es que cuando yo represente un punto de mezcla no es nada más que un proceso físico. Siempre que yo dibuje un punto de mezcla, vamos a hablar de un proceso físico. Por lo tanto, no va a haber transformación, porque si hay transformación ya no debería representarlo con un punto. Debería representarlo con un bloque o con un equipo específico, o sea, un equipo, en el que se produzca una reacción, un cambio químico. Ese es el punto al que yo quiero llegar. Cuando hablemos de un punto de mezcla, en este punto de mezcla, es un proceso netamente físico. Como ven, mezcla nada más. Muy rara vez vamos a ver que estos puntos de mezcla se representan con un bloque que diga mezcla. Es muy raro que usemos un bloque para representar un proceso como estos, algo tan sencillo como una mezcla. Por lo tanto, si es que es un proceso físico, siempre que sea un proceso físico, no hay reacción química, y lo que tenga la corriente número 4 tienen que ser todos los componentes que ingresaron a este punto. Voy a tener A, B, C. ¿Qué cantidad de cada uno voy a tener? Bueno, eso es lo que justamente vamos a analizar en este curso. Eso se puede conocer con el balance de materia y energía. Bueno, de materia en realidad, porque es algo muy sencillo, ¿no? En casos particulares muy escasos, necesitamos de los dos para poder hallar las cantidades de cada uno de los componentes en cada corriente. Listo. Entonces, a ver, un resumen. ¿Qué es un punto de mezcla? Robert Wong. Robert Wong. Robert Wong. ¿Podría repetirme la pregunta? Resume lo que acabamos de decir. Bueno, estábamos hablando de los puntos de mezcla donde pueden entrar diferentes sustancias y ahí decían que ahí solo vamos a tener una mezcla, pero de tipo físico. Normalmente se va a representar con un punto, no se lo representa con bloques, rara vez con un bloque que se llama mezcla, para cuando se va a ver una combinación va a haber una transformación química, o sea, va a haber una reacción, ahí se la representa en cambio con un bloque o con un equipo específico. ¿Hola? Sí, gracias, listo, gracias. Perdón, pensaba que no se escuchaba. No, sí lo escuchamos. Listo, gracias. Sí, estuvo bastante bien el resumen. Tal vez lo único que habría que acotar es que en la corriente que sale, esta corriente 4, siempre deben estar los componentes que ingresaron, ¿no? Y en el caso de que no esté alguno de ellos es porque puede haber una fuga de alguno de estos, ¿no? No hay fugas, porque a pesar de que hubiera fugas, igual voy a tener en la corriente 4 A, B y C. Una fuga aquí, sí que tengo otra salida. Pero como esto es un proceso físico, y siempre va a ser un proceso físico, si es que hay una fuga, bueno, esta fuga también va a tener A, B y C. Ya, bueno, aquí borramos. Gracias. Bueno, ahora vamos a analizar un punto de división. ¿Qué es un punto de división? Saray Sevillano, ¿qué será un punto de división? Aquí está el punto. Ya. Saray Sevillano. Saray Sevillano, ¿me escucha? Tabata hidrobo. Tabata hidrobo. ¿Qué será un punto de división?
Buenos días. Yo creo que es un punto en donde el flujo puede tomar varios caminos o se divide en más de dos. Eso. O sea, tengo una corriente, podríamos llamarle 1, y esto se divide, ¿no? Puedo obtener 2, 3 o las que sea. 2, 3, 4. Eso es un punto de división. Otra vez, esto es un proceso físico. No hay transformación. Lo único que veo es que una corriente, que tal vez si es que esto es 20, ahora voy a tener 5, 5, 10. Si es que esto es 50, 20, 20, 10. Eso es un punto de división. Ahora analicemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si es que esta corriente 1 tiene A y tiene B? Primero, solamente eso, A y B. ¿Qué esperaría que tengan las corrientes 2, 3 y 4? Tabata. O sea, esperaría que entre ellas tengan la cantidad total de A y B, como repartidas. Sí, bueno, sí, pero deberían tener, ¿qué? ¿Solo A? ¿Solo B? A y B, o sea, podría tal vez la corriente 2 tener A, la corriente 3 tener A y B, y la corriente 4 B, por ejemplo. ¿Podría pasar esto? No, porque es un medio físico, entonces no habría Ya, reacción. entonces, ya. ¿Y qué debería tener? Por ejemplo, 2, ¿qué debería tener? A y B. Ya. 3. A y A, B. B. Ya. ¿Y 4? ¿Qué debería tener 4? ¿Solo B? Así tal y como le puse, ¿está bien? A, B, pues. Ya. Exactamente. Ya. Esto es un proceso físico, entonces imagínense que yo tengo una tubería grandota y esta tubería grandota luego la distribuyo en más pequeñas. Entonces voy a tener los mismos componentes en todas las corrientes. Lo que va a cambiar es la cantidad, ¿no? Si yo parto aquí de 100, supongamos esto es 100, obviamente las 3 me tienen que sumar 100. Justamente ese es el principio de la conservación de la materia. Ahora algo adicional, supongamos que la corriente 1 tiene 50% de A y 50% de B. ¿Qué porcentaje debería tener, por ejemplo, la corriente 3? ¿Qué porcentaje debería tener la corriente número 3? ¿Alguien? ¿No? El mismo También porcentaje. 50-50. Exactamente. Claro, 50-50. 50-50. 50-50. Y esto que acabamos de hacer es súper útil cuando yo resuelva balances de materia y energía. Cuando yo tengo un punto de división, como vemos, la composición de las corrientes se mantiene. Es igual, no tiene por qué cambiar. Esto nada más es un punto en el que yo tengo un gran flujo y lo he dividido en flujos más pequeños. La composición siempre se va a mantener. Si yo, por ejemplo, conozco la composición de 2, automáticamente conozco todas las demás. Conozco 1, 3, 4, sé qué porcentaje hay. Lo que no sé es qué cantidad hay. Eso sí, necesitaría hacer un balance para poder conocer cuánto hay de 2, cuánto hay de 3, cuánto hay de 4. Pero las composiciones se mantienen. En un punto de división aquí, las composiciones de todas las corrientes son iguales. A diferencia, claro, del punto de mezcla, ¿no? Yo aquí puedo tener cualquier composición en 1, en 2, en 3. 4 tendrá una composición totalmente distinta a todas las corrientes. Pero en un punto de división ocurre esto. Siempre las composiciones son las mismas. Y esto parece bastante sencillo, pero es súper útil cuando más adelante resolvamos balances de materia y energía. Bueno, entonces ya sabemos que es un punto de mezcla, que es un punto de división. Identifiquemos
los puntos de mezcla y los puntos de división en este diagrama. Diana Vargas. Identifique un punto de mezcla, un punto de división en este diagrama. Diana Vargas. Sí, escucha. Sí, Miss. En el reactor, tal vez. A ver, Bueno, aquí está el ¿En sí, qué cuando entra, usted dijo que ahí entra el tolueno y ya se transforma en benceno. Sí, ya. ¿Y dónde está el punto de mezcla o el punto de división? En el 9. En el 9. A ver, aquí está el 9. ¿En qué parte del 9? O sea, ya al salir del reactor. O sea, ¿esto es un punto de mezcla o división? ¿Eso se refiere? Sí. ¿Qué opina Eddie Ceballos? ¿Esto es un punto de mezcla o de división? Lo que estoy señalando. Eddie Ceballos, ¿me escucha? Eddie Ceballos. También es Creo que se refiere al punto que está debajo del 7, se unen esas tres líneas. Ese no se... Ajá. Pero esto es un punto de mezcla, un punto de división, es algo de lo que No, acabamos. es que está ahí debajo del reactor, el que señala ahorita, no es un punto de mezcla ni de división. Esto no es un punto ni de mezcla ni de división, ¿no? Tal vez donde entra el aire y el gas y salen los gases de combustión. Ya, vamos primero con este, luego seguimos con los demás. Ya, a ver, nos mencionaba Eddie. ¿Qué es esto? ¿Punto de mezcla o punto de división? A mi parecer parece un punto de división. ¿Ah? Ingresa esta corriente, vemos que por aquí viene esta Sale corriente. hacia el reactor y Para por acá, el 5. que el sentido es exacto. Entonces, este es un punto de División. división. Ya vamos a poner con verde los puntos de división. Otro más. A ver, ayúdenos con otro más y luego volvemos con Diana. Otro más. Arriba del 8 hay otro nodo, se ubica otro nodo. Ese es otro punto de división. Este es otro punto de división. Un punto de mezcla podría ser también siguiendo la línea 8, la corriente 8 para la derecha, y ahí se junta con la 17, con la corriente 17. Ahí tenemos un punto de mezcla. Este es un punto de mezcla. Y lo mismo ocurre más adelante con la 19. 19. Acá. Miss, en el flujo número 2 también no sería considerado un punto de mezcla. ¿Este? Sí. Sí. A ver, tenemos esta 5, tenemos esta 2 y sale para acá. Entonces esto es menos un punto de mezcla. ¿Ya? Listo, gracias. A ver, Diana Vargas, otro más. Ya el 14 y 15. 14 y 15. A ver, este de aquí. Supongo que será este. Sí. Ya. No sería uno de mezcla. Este me dice que es un punto de mezcla. ¿Qué opina Chris Merchan? Chris Merchan. ¿Eso es un punto de mezcla? Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Puede ser de división?
¿Puede ser o es de división? ¿Mandé? ¿Puede ser o es de división? Es de división. Sí, exactamente. Ese es un punto de división. División. Vemos que aquí viene una corriente y de esta corriente salen dos. Por eso es un punto de división. Otro más, a ver, Cris Merchan. Otro punto que sea de mezcla o de división. Identifiquemos otro más. Cris Merchan. Tiene el micrófono. Está buscando, ya, busquemos. No puede ser la línea del 5 y el 3. ¿Me repite? No lo escuché muy bien. La línea del 5 y el 3. Ya. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es esto? ¿Mezcla o división? Mezcla. Yes. ¿Alguno más que por ahí se nos haya escapado? El punto del de 9, mezcla también después del tanque de almacenamiento 101. Sí. Ajá. Ejemplo este. Vemos que viene por acá y sale para acá. Entonces esto es mezcla. De mezcla. ¿Otro más? ¿Algún otro? Creo que ahí sí ya se terminaron, parece. Miss, ¿y entre la corriente 9 y 5? La corriente 9 y la corriente 5. No, esto no es una mezcla. Esto tenían que hacerle entrecortada. Aquí hay un error. La corriente 5 pasa directo, sí. Así con el gráfico, difícil de verlo en realidad que sí. Pero sí, aquí hay una división. Y sí, creo que esos son todos, ¿no? ¿Algún otro que observen por aquí? La verdad, ya están todos. Listo. Bueno, creo que vamos a dejarlo ahí porque tenemos ya que empezar el taller. La próxima clase revisaremos lo que son reciclos, bypasses y los tipos de reacciones. Entonces, para empezar, bueno, del proyecto, yo ya les había hablado un poco antes de empezar. ¿Alguna duda que tengan acerca del proyecto? ¿Ya pudieron inscribirse en los grupos? Ese problema había la clase anterior. Volví a crear nuevos grupos y ahí sí esperaría que se puedan inscribir. Ya me inscribí. Ah, ya, muy bien. Listo, entonces solamente tenían que ingresar a Teams. En Teams hay la carpeta de archivos, la sección de archivos, y ahí se encuentra una carpeta que dice proyecto. Entonces, en el proyecto buscan el número de grupo al que ustedes pertenecen y leen ese documento. Ese documento tiene que ver con el curso, es un balance de materia, un balance de energía, dependiendo, y lo leen, ven de qué se trata, buscan otro documento que sea similar, parecido, que tenga mucho que ver con ese tema, también lo leen y lo resumen. Ese es el avance número 1. Leer esos dos documentos, resumirlos y ese resumen lo exponen con diapositivas y graban estas diapositivas, claro, graban su presentación y ese es el primer avance. Para el segundo avance, ahí en cambio hay que ya analizar un poco más a fondo los dos documentos, hay que tratar de ver cuáles son los objetivos, qué modelos matemáticos se plantean. Con modelos nos referimos a los balances de materia y energía, ¿no? Tal vez siempre han escuchado esa palabra modelo matemático. ¿A qué nos referimos básicamente en ingeniería química? Nos referimos a los balances de materia y energía. Siempre los balances, tanto de materia como de energía, siempre van a ser nuestros modelos matemáticos y que luego, claro, nos permiten diseñar. Eso sí, nos van a permitir diseñar y de eso se trata básicamente la carrera, ¿no? Diseñar
equipos a partir del balance de materia y energía. Eso un poco resumen, ¿no?, de lo que tienen que hacer en el proyecto. ¿Alguna duda? El avance 3 no les explico mucho todavía, no espero que avancen hasta ese punto porque necesitamos ver un poco más del contenido, ¿no? Por eso está la entrega para después del primer parcial, ¿no? Pero en cuanto a los avances 1 y 2, básicamente es analizar los artículos científicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Del proyecto? Profe, ¿cuál era el número máximo de integrantes por grupo? 5. Ya. Gracias. Creo que son aquí 9 grupos, si no estoy mal. De los 9 grupos, 2 grupos son de 4 personas y los demás son de 5. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengan al respecto del proyecto? Vamos a empezar el taller número 2. Lo vamos a hacer en grupos en los canales privados de Teams. Cuando terminemos esta corta sección, cuando les dé la clave, se unen en sus canales privados, arman una llamada y una persona del grupo ingresa al taller y comparte la pantalla con los demás, ¿no? Es importante que solo uno ingrese al taller porque estas preguntas vienen de un banco y si varias personas del mismo grupo ingresan, van a tener diferentes preguntas. Por eso es importante que solo uno ingrese al taller. Son 2 preguntas nada más. Tenemos 45 minutos. Y la idea es que al final adjunten una evidencia en la sección de los comentarios. Una vez que se termine el tiempo, máximo unos 5 minutos, para que adjunten la evidencia en los comentarios. Bueno, ahí están, ¿no? 45 minutos para el taller, 5 minutos máximo de lo que se termine para que ustedes puedan adjuntar su evidencia. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, yo creo que estamos bien. Sí, estamos bien. Y al final, cuando alrededor de 5 para la 1, 5 minutos antes de la 1, yo les enviaré por el chat el link para la coevaluación de este taller 2. ¿Ya? Y bueno, la sesión yo la cierro a la 1, pero yo voy a estar aquí en esta sesión principal, o si no, me pueden llamar a los grupos en caso de que tengan alguna duda al respecto. ¿Preguntas? Ahí está la clave. ¿Preguntas, dudas antes de empezar el taller? ¿No? Listo. Bueno, entonces empecemos el taller número 2. Esa es la clave, BM, taller 2. Vamos a los canales privados. Por cierto, el control de lectura es si yo tengo que calificarlo nuevamente porque varias de las preguntas, bueno, no varias, algunas de las preguntas tengo que revisarlas. Entonces, la nota que está ahí no es la definitiva, yo tengo que revisarlas. Listo, mis gracias. Ya. Gracias, Miss. Vamos a los canales privados y tenemos 50 minutos.